Muy bien, la semana pasada terminamos el capítulo 2 de Marcos y vimos cómo los fariseos y los escribas siguen acechando a nuestro Señor por hacer sanidades en el día de reposo, porque sus discípulos caminando por entre los campos van arrancando granos de trigo, quitándoles la cáscara y comiéndoselas en el día de reposo. Vemos que los acechan también porque según en lo que ellos estaban viendo, ellos y los discípulos de Juan el Bautista ayunaban, pero los discípulos de Jesús no, y ellos se preguntaban por qué, si los discípulos de Juan y ellos mismos, los fariseos y los escribas, ayunaban, por qué alguien que se decía venir de parte de Dios no ayunaba, que era una práctica muy piadosa en la cual ellos se gloriaban mucho porque hacen alarde de ello en las escrituras, de que lo hacían 2 veces por semana. Y entonces termina aquí el Señor en el capítulo 2, en el versículo 28, hablando precisamente del día de reposo, del día sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, con lo que estaba tratando él de establecer su autoridad, ¿verdad? Digo, ellos miraban el día de reposo como un día sagrado, ellos miraban el día de reposo como un día que se tenía que respetar. Dios jamás dijo que ese era el día en el que se tenía que adorar a Dios. Era simplemente un día que el Señor había establecido para que su pueblo descansara de sus labores a través de la semana, ¿sí? Pero ellos lo habían tomado de tal forma de que amenazaban a la gente que no cumplía con el día de reposo, que hacía lo que ellos consideraban trabajo en el día de reposo, como algo digno de condenar. Y vemos que todas aquellas sectas, vemos que todas aquellas religiones o aquellas instituciones que de alguna manera quieren someter o mantener a la gente bajo su yugo, trata siempre de imponer ciertas reglas o ciertas leyes que si no se cumplen con ellas, no se está bien con la organización, y si no se está bien con la organización, por lo tanto no se está bien con Dios. Y lo que el Señor nos dice aquí es que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. En otras palabras, el Señor decidió establecer el día de reposo porque sabía que el hombre, siendo una entidad física, siendo alguien que iba a expandir sus fuerzas para trabajar, para cumplir con sus obligaciones, iba a llegar el momento en el que iba a necesitar reposar, iba a necesitar descansar. Entonces, pensando en el hombre, Él estableció el día de reposo, pero no creó el día de reposo y luego pensó, este es un día muy bueno, este es un día muy glorioso, este es un día muy digno de ser adorado, de ser respetado. Entonces voy a crear a un hombre para que cuando el día de reposo llegue, ese hombre tenga que postrarse ante este día y servirle al día. Los escribas y los fariseos lo tenían tergiversado, lo tenían al revés. Habían tomado algo que Dios había instituido como provecho para el hombre y lo habían convertido en sí mismo, ese día de reposo, en una carga para el hombre. Porque si un hombre tenía hambre y estaba en un viñedo, ¿sí?, se arrancaba uvas y las lavaba para comérselas, estaba cosechando, entonces no podía hacerlo aunque se estuviera muriendo de hambre. El hombre entonces se ve obligado a o saciar su hambre o a quebrantar la ley del día de reposo. Eso lo hacía el día de reposo una carga y no un día de reposo verdadero. Como los discípulos cuando van caminando por entre los trigales y tenían hambre y empezaron a arrancar los granos de trigo y empezaron a frotarlos entre sus manos para quitarle la cáscara, ¿sí?, y luego comérselo. Lo que los fariseos miraban al verlos hacer esto era que estaban primeramente cosechando. Luego estaban haciendo fuego con sus manos porque se calentaban las manos al frotarlas las unas con las otras. Y luego al quitarle la cáscara estaban trabajando como cuando los molinos le quitan la hojarasca al trigo para poder hacer la harina. Y entonces la persona tenía que decidir entre comer porque tenía hambre o quebrantar el día de reposo. ¿Qué cree usted que iba a hacer la gente? ¿Qué haría usted en una situación como esa? Los dientes están más cerca que los parientes, ¿no es cierto? Vamos a comer, es necesario para el cuerpo lo necesita. Pero cuando los fariseos miraban algo de eso, que sucedía como esto, decían, estás quebrantando la ley de Dios, y porque estás quebrantando la ley de Dios eres digno de condenación. Entonces, ¿cuándo, siguiendo esa lógica, iba a ver en las vidas de las personas
la misericordia, la gracia, el perdón de Dios. Nunca, porque los fariseos siempre estaban viendo las cosas que la gente hacía mal para inmediatamente decirles que Dios los iba a condenar. Y eso es lo que hacen muchas sectas, eso es lo que hacen muchas religiones. Sí, si el teléfono de alguien sonara en medio del servicio, inmediatamente iban a decir, ¡ay, pecadores! Porque no, no es cierto, no es cierto. Perdóneme, hermana, hermano, si su teléfono sonó. Mi esposa me dice siempre que no diga barbaridades. Le digo, mi amor, es imposible. Pero el Señor establece aquí que el Hijo del Hombre, o sea, Él es Señor aún del día de reposo. ¿Y por qué Señor aún del día de reposo? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Él fue el que lo estableció. Él sabía la razón por la que lo había establecido. Él sabía la razón por la que lo había creado. Entonces Él podía decir, ok, es lícito que hagan esto o no es lícito que hagan lo otro. Y podemos ver que para Él, en realidad, el día de reposo no era algo, no vamos a decir que no era importante, era parte de la ley, pero no era algo que debía hacerse cumplir a unas cuestas del bienestar de los seres humanos. Porque todo lo que Dios ha creado, todo lo que Dios ha hecho y nos ha dado, lo ha hecho y lo ha dado para nuestra bendición. Nosotros somos a veces lo que lo tomamos y lo tergiversamos y lo convertimos en una carga, inclusive para nosotros mismos. Pero Él nos lo ha dado para bendecirnos. Él nos lo ha dado para que nosotros veamos su misericordia a través de ello. Para que nosotros veamos que Él se preocupa por nosotros. Para que nosotros veamos que en realidad podemos nosotros dejar todas nuestras cargas a sus pies y que Él se va a encargar de nosotros porque sabe que somos hechos de polvo, sabe que somos débiles, sabe que necesitamos de su poder y de su fuerza para poder vivir en esta tierra y más aún para poder vivir de acuerdo a su voluntad y para poder glorificarle y honrarle a Él. Porque ninguno de nosotros podemos hacerlo por nosotros mismos. Estoy seguro que muchos lo hemos tratado en alguna etapa de nuestra vida. Tratar de ser buenos cristianos, tratar de ser buenos esposos, tratar de ser buenas esposas, hijos, hijas, lo que queramos ponerle, empleados. Pero luego cuando estamos en una situación en la que tenemos que decidir entre ser buenos o hacer lo mejor para mí, ¿qué sucede? Normalmente, si somos humanos, hacemos lo que es mejor para mí. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza de ser egoístas, de buscar lo nuestro y no el bien de los demás. Entonces necesitamos diariamente encomendarnos a Dios y pedirle a Dios que por el poder de su Espíritu nos ayude a dejar de vivir para nosotros mismos, nos ayude a hacer morir nuestra carne y nos ayude a vivir como Él desea que vivamos a través del Espíritu. Ahora, vamos a ver aquí en el capítulo 3 que la cosa no ha quedado ya finalmente hecha a un lado. Siguen los escribas y los fariseos tratando de encontrar faltas en la forma en la que Jesús está presentando su enseñanza y más que todo la ley de Dios ante el pueblo judío. Noten en el capítulo 3, comenzando en el versículo 1, leemos, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Noten, esta era la costumbre del Señor Jesús, como fue la costumbre de Pablo cuando Pablo empezó a predicar. Siempre iba a las sinagogas de los judíos. Pablo iba a las sinagogas de los judíos. Jesús, porque había venido primeramente a las tribus de Israel, entraba en las sinagogas en donde ellos se reunían. Las sinagogas eran donde se reunían a estudiar la palabra, se reunían a adorar a Dios. Entre los días de fiesta en los cuales los judíos tenían que subir a Jerusalén. Había ciertos días de fiesta en los cuales los judíos tenían por obligación que ir a Jerusalén y allá tenían que adorar, allá tenían que presentar sus sacrificios. Entre tanto, entre día y día de fiesta, lo que hacían es que se reunían en las sinagogas y ahí los hombres a un lado, las mujeres a otro, estudiaban la palabra de Dios y adoraban a Dios por medio del canto, por medio de la música. Y luego noten que dice que sucedió que estaba en esa sinagoga, en este día en particular en la cual Jesús estaba ahí un hombre que tenía una mano seca. Ahora, digo que sucedió que él estaba por lo que leemos en el siguiente versículo. Mire el versículo 2. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría
a fin de poder acusarle. Note, lo estaban acechando. Este hombre podría ser que no iba regularmente a esa sinagoga, podría ser que no iba regularmente a la sinagoga y punto. Pero hoy que Jesús estaba en la sinagoga, sucede que Él está ahí. Y mientras Él está ahí, los fariseos y los escribas acechan a Jesús para ver si lo va a sanar en el día de reposo. La palabra acechar quiere decir observar, aguardar cautelosamente con un propósito. Y lo que los judíos estaban haciendo aquí, lo que los fariseos estaban haciendo aquí, estaban viendo a Jesús. Estaban echándole ojo, estaban cuidándolo. Y pensando en sus mentes y corazones, si el Señor, viendo a este hombre con una mano seca, lo iba a sanar, porque era día de reposo. Ahora, esto nos deja ver claramente la dureza del corazón de estos hombres. Porque al parecer el problema no era ver si él tenía el poder para sanar a este hombre. Ellos sabían que tenía el poder para sanarlo, habían visto que Jesús había hecho sanidades en otra ocasión. Su problema entonces no era con si él podía o no sanarlo, pero si lo iba a sanar en el día de reposo. ¿Se fija usted la dureza de corazón? ¿Se fija usted el afán que los movía, la motivación que había en su corazón? No era ver el poder de Jesús. El poder de Jesús ya había sido establecido. El poder de Jesús ya se había manifestado. El poder de Jesús ellos ya lo habían visto. Pero no les importaba ver el poder de Jesús. No les importaba que este hombre fuera sanado. No les importaba que Jesús una vez más hiciera un milagro. Eso no era su motivación. Su motivación era ver si lo sanaba en el día de reposo. Estaban conscientes de que el poder de Dios se había manifestado a través del Señor. Y el pensar en la posibilidad de que Él lo sanara en el día de reposo, en su mente invalidando así el día de reposo, los hacía pensar que quizás su manera de ver ese día estaba equivocada y que quizás por ver que el Señor Jesucristo manifestaba ese poder así, mostrando su autoridad de nuevo sobre el día de reposo, ellos tuvieran que cambiar su manera de pensar acerca de ello. Dos cosas que quiero que notemos aquí. Que los incrédulos que hay en nuestra vida, aquellas personas con las que nosotros tenemos contacto, que no son creyentes, siempre están tratando de hacer con nosotros esto mismo que los fariseos y escribas hicieron con Jesús. ¿Sí? Siempre están tratando de presentarnos con ocasiones en las que tengamos que decidir si vamos a hacer lo que nosotros sabemos que place a Dios o si vamos a hacer lo que nos viene naturalmente. Siempre van a estar tratando de presentarnos ocasiones para que nosotros tengamos que comprobar que decimos o que somos lo que decimos ser. Sí, los incrédulos siempre van a tratar de hacer esto, ¿no es cierto? Siempre nos hacen preguntas. Siempre nos dicen, ¿y tú, cristiano, qué harías aquí? O tu Biblia, ¿qué dice acerca de esto? ¿O cómo reaccionarías tú a esta o a esta otra situación? Si tú estuvieras en mi lugar, ¿cómo lidiarías con ello? ¿Qué harías? ¿Por qué? Porque quieren ver si lo que nosotros hemos profesado que somos, en realidad lo somos en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar. ¿Sí? Hablamos de la Biblia, hablamos de lo que la Biblia dice, hablamos de lo que el Señor espera de nosotros. Y estamos constantemente siendo tentados por Satanás, siendo tentados por el mundo, siendo tentados a veces por los de nuestra propia casa para desobedecer lo que nosotros sabemos que es lo correcto. ¿Por qué? Por su dureza de corazón. Nos presentan otra vez con oportunidades para que decidamos si vamos a mantenernos firmes en lo que hemos profesado creer o no. Nos hacen preguntas. Oye, pero ¿qué la Biblia no está llena de errores? Porque mira, aquí dice esto y acá dice lo otro. Y a veces nos agarran descuidados, ¿no es cierto? Y no sabemos ni qué contestar. Y tratamos de contestar con nuestra propia sabiduría, tratamos de contestar con lo que nosotros sabemos. Y a veces contestamos mal. Y a lo mejor ellos han escuchado, han visto algún documental o han leído alguna revista o han leído algún libro y nos le echan en cara de que decimos que somos cristianos y ni siquiera conocemos nuestra propia Biblia. Así como el poder de Jesús se había manifestado
todas las cosas que Él había hecho, así el poder de Dios se ha manifestado en nuestra vida, en los cambios que se han llevado a cabo en ella. Ven los cambios que se han llevado a cabo en nuestra vida. Ven cómo nuestra manera de pensar ha cambiado, cómo nuestra manera de actuar ha cambiado, cómo nuestra manera de lidiar con ciertos problemas y con ciertas situaciones ha cambiado. Pero aún así, no aceptan que Jesús tiene poder para cambiarlos a ellos también. Y que si se acercan a Él, Él puede hacer los mismos milagros que ha hecho en nosotros, en ellos. Y como los fariseos, ¿saben por qué sucede eso? Porque el aceptar que Jesús ha venido a cambiar nuestra vida tan radicalmente, el aceptar que Jesús a través del poder del Espíritu Santo ha transformado nuestro corazón, tiene forzosamente que hacerlos pensar que lo que ellos creen acerca de Dios, que lo que ellos piensan acerca de la Biblia, que lo que ellos piensan acerca del cristianismo, y de que quizás su propia fe esté completamente equivocada, y el tan solo pensar en que tienen que cambiarla les da pavor. Y a veces se entiende, porque quizás toda la familia está siguiendo cierta fe, cierta iglesia, cierta tradición. Y si ellos cambian, quiere decir que toda la familia también está equivocada. Y si el Señor los ha alcanzado a ellos, pero a su familia no, tienen temor de que a lo mejor ellos logren finalmente entrar en el redil de Dios, pero su familia no, y temen dejarla atrás. Por eso hay mucha gente que no puede dejar el mormonismo. Por eso hay mucha gente que no puede dejar a los testigos de Jehová. Por eso hay mucha gente que no puede dejar la iglesia tradicional de América Latina. Porque ya ha habido mucha gente antes que ellos que ha seguido esas corrientes religiosas, que ha seguido esa clase de fe. Ha habido gente en su pasado, abuelitas, abuelitos, padres, madres quizás, que han muerto en esa fe. Y el pensar que murieron equivocados y que la única conclusión lógica es que no están en el cielo es demasiado difícil para ellos. Para los fariseos, pensar que de alguna manera Jesús estaba diciendo lo correcto, que Jesús estaba haciendo lo correcto, significaba que todo lo que ellos habían, todo aquello sobre lo que ellos habían basado su fe, todo aquello que les daba el poder para controlar al pueblo, todo aquello en lo que ellos habían basado su seguridad eterna, estaba mal. Y preferían buscar alguna manera de acusar a Jesús para matarlo, que tan solamente aceptar el testimonio de su poder, el testimonio de las maravillas que estaba haciendo y decir, ok, Jesús, ok, veo todo lo que haces. Estoy seguro que todo esto viene de Dios porque no lo he visto antes. Tus enseñanzas tienen que ser con el poder del Espíritu de Dios porque no las había escuchado así jamás, pero deciden rechazarlo. Entonces está este hombre ahí. Y están ellos ahí y están acechando a Jesús, no para ver si lo sanaba, estaban seguros que lo iba a sanar. Permítanme sugerirles que ellos estaban seguros que lo iba a sanar, pero lo que ellos querían ver era si lo sanaba en el día de reposo para tener algo de qué acusarlo. Noten el versículo 3. Entonces dijo Jesús al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Dijo a ellos, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero noten lo que ellos hicieron. ¿Qué dice ahí que hicieron? Ellos callaban. ¿Qué hubieran podido decir? ¿Que era malo? ¿Que era malo hacer algo bueno en el día de reposo? ¿Que era malo salvar la vida de alguien en el día de reposo? Se hubiera escuchado ridículo, ¿no creen? Inclusive saliendo de la boca de ellos que eran tan celosos de la ley, hubiera sonado ridículo que un líder religioso dijera que hacer algo bueno en el día de reposo era malo. Ahora noten que aquellos que lo estaban acechando a él son ahora los que tienen que decidir
si sería bueno que Él sanara a este hombre o no. ¿Se fijan la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo aquí? Y es una de las muchas partes en la que lo vemos en los evangelios. Es decir, ¿sabes qué? Yo no voy a tomar la decisión si debería sanar a este hombre o no. Les voy a dejar que ustedes, líderes religiosos, que ustedes, fariseos, que ustedes, que se dicen ser personas piadosas, que ustedes decidan. ¿Sería bueno que lo sanara? ¿Sería bueno que hiciera algo bueno? ¿Sería bueno que salvara la vida? ¿Sí o no? Los fariseos tenían por costumbre permitir la curación en el día de reposo cuando se trataba de un caso de vida o muerte. Pero en este caso el hombre no estaba por morir. El hombre simplemente tenía una mano atrofiada, la tenía seca. En Mateo, en el capítulo 12, los versículos 10 al 12, este mismo suceso se nos dice de una manera un poco diferente. Lean conmigo Mateo 12, versículos 10 al 12. Dice, y he aquí había ahí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús. Aquí ellos le preguntaron a él. Ahora, ¿por qué Mateo lo dice de una manera y Marcos lo dice de otra manera? Yo no puedo entrar en la cabeza de Marcos o Mateo. Sí, probablemente Mateo recibió esto como información de segunda mano. Los discípulos o apóstoles que escribieron los evangelios, hay en varias ocasiones en las que difieren un poco de cómo presentan o relatan alguna situación. Eso no quiere decir que el suceso sea mentira. Eso no le quita en nada poder al suceso. Eso simplemente nos dice que hay dos personas que vieron la misma situación desde un punto diferente, como suele suceder con accidentes automovilísticos, ¿no es cierto? Cuando hay un accidente automovilístico se buscan testigos y normalmente el que estaba en la esquina contraria a donde sucedió el accidente lo vio de una manera diferente al que estaba en la esquina del lado donde sucedió el accidente, porque tienen diferente perspectiva, diferente punto de vista. Eso no niega el hecho de que sucedió un accidente, eso no hace mentiroso ni al uno ni al otro. Lo que pasa es que lo vieron de diferente punto de vista. Si un doctor y un abogado ven ese mismo accidente, el abogado va a pensar en términos legales: quién tuvo la culpa, quién debió haber hecho el alto primero, quién debió haber seguido, etcétera, etcétera. No me asusten, por favor. El doctor lo va a ver desde el punto de vista, el del carro más pequeño va a ser el que está más golpeado, el que va a necesitar ayuda más rápidamente porque puede tener heridas más serias. Entonces se ve desde diferente punto de vista, simplemente por la manera en la que cada uno ve, pero no quiere decir que el accidente no sucedió o que alguno de los dos sea mentiroso por la forma en la que lo ve. Es lo mismo que está sucediendo aquí. Entonces aquí seguimos leyendo en el versículo 10 una vez más. Y aquí que había uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Noten que la motivación es la misma, querían acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y luego noten lo que él les contesta. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien, cualquier forma que éste tome. Hacer el bien, alimentar a alguien, ayudarle en el camino a alguien que ha caído, levantar a alguien, sanar a alguien. Es lícito hacer el bien en los días de reposo. Recuerden que este es Dios a quien tienen delante de ellos, y Él conoce sus corazones, Él conoce sus motivaciones, y Él sabe que cualquiera de ellos que tuviera ovejas las iba a ver como una inversión. Y al verlas como una inversión, si una se cayera en un hoyo, ¿saben qué iba a hacer para no perder dinero? Iban en el día de reposo a levantarse las naguas, se iban a inclinar, iban a meter la mano en ese hoyo para sacar a la oveja y salvarla. ¿Sí? Él sabía que eso iban a hacer. Y por eso les dice, cuánto más valioso es un hombre que una
oveja. ¿Saben que ante los ojos de Dios el hombre es mucho más valioso que cualquier animal? Ante los ojos de Dios el hombre es mucho más valioso que cualquier otra cosa que haya creado. Acuérdense, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos la creación máxima de Dios. El universo con todas sus maravillas, el universo con todas sus estrellas y sus lunas y sus planetas, no es lo más maravilloso que Dios creó. Lo más maravilloso que Dios creó fuimos nosotros, porque nosotros puso ciertos atributos de Él, que nosotros también podemos hacer uso de ellos para el bien de nuestra humanidad, para el bien de nuestra hogar, para el bien de nuestra iglesia, para hacer el bien en cualquier momento y en cualquier día. Me enojo a veces cuando voy a algún mercado o algo y salgo y alguien quiere que firme una petición para salvar las ballenas o para salvar algún árbol o para salvar el hábitat de algún ratón gris. Me da coraje. Me da coraje. Y lo que voy a decir a continuación no lo estoy diciendo como condenación para nadie, ni para abrir heridas cerradas quizás. Lo estoy diciendo simplemente para la honra y gloria de Dios. Dios perdona todo pecado. Vamos a ver la semana que entra que solamente hay un pecado que Dios no perdona. Pero yo les pregunto, cuando alguien quiere que les firme alguna petición para salvar alguna ballena o los delfines o algo, les pregunto, ¿tu organización está en pro o en contra del aborto? Pues no estamos autorizados para hablar por nuestra organización. Entonces yo le digo, si no me puedes decir si tu organización está en pro o en contra del aborto, yo no te puedo firmar una petición para salvar una ballena, un delfín o algún ratón. Y ha habido gente que me dice, pero es que las ballenas, los delfines y los ratones no tienen la culpa de lo que el hombre hace con ellos. Y el bebé en el vientre sí tiene la culpa. ¿Qué es más valioso? ¿Shamu o un bebé en el vientre de su madre? ¿Cuánta gente está protestando en frente de SeaWorld en contra del maltrato a las ballenas? ¿Cuánta de esa misma gente se parará en frente de Planned Parenthood para protestar en contra del maltrato a los bebés en el vientre de su madre? ¿Por qué se preocupará más Dios? Porque haya un hábitat protegido para el ratón gris acá en San Marcos, por allá en donde tienen todas esas tierras que quieren desarrollar para hacer viviendas. ¿O se preocupará más porque madres solteras, porque personas de bajos ingresos tengan un lugar en donde puedan encontrar un apartamento que sea según sus posibilidades económicas? ¿Qué le preocupará más a Dios? ¿El ratón o los hombres? Y eso es lo que él estaba diciéndole aquí a estos hombres. Si ustedes quebrantarían la ley del día de reposo por sacar a una de sus ovejas de un hoyo, ¿quieren que yo no lo haga cuando lo que yo voy a hacer es sanar a este hombre? Es una ridiculez, ¿no es cierto? Es una ridiculez. Pero así es el hombre. Es la mentalidad del hombre. Lo que a él le sirve, lo que él desea, lo que a él le estorba, hay que quitarlo de en medio. Y ahora con toda esta cosa de Obamacare y todo lo demás, cuando empezó el debate sobre todo eso, se hablaron de escuadrones de la muerte que iban a decidir cuando alguien ya era demasiado viejo y débil para ser tratado por alguna enfermedad. Y que el hospital o el doctor o la enfermera o los que administraran el seguro ese de salud iba a decidir, ¿no? ¿Sabes qué? 89 años, lo más que te podemos garantizar son otros 5. Tu calidad de vida no va a ser tan buena. ¿Qué caso tiene? ¿Sabes qué? Vamos, mejor acabamos contigo. Vamos a hacer patria.
No voy a decir lo que pensé. Pero vamos a hacer patria. Vamos a deshacernos de ti. Porque ya no vale la pena. Esa es la mentalidad del hombre. Esa es la mentalidad del hombre, deshacerse de lo que le estorba, de lo que no le sirve para nada. Aquí estos hombres no estaban preocupados por el hombre de la mano seca, no estaban preocupados porque no pudiera trabajar, no estaban preocupados porque quizás por esa mano no pudiera mantener a su familia. Su preocupación era ver si Jesucristo quebrantaba la ley del día de reposo. ¿Para qué? Para matarlo. ¿Por qué? Porque les estorbaba. Noten el versículo 5. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Noten la palabra enojo. No identificamos a Jesús con la palabra enojo, ¿no es cierto? Si nos lo imaginamos como se presenta en la mayoría de las veces, si nos lo imaginamos como se presenta en los cuadros, si nos lo imaginamos como se presenta en los libros que hablan de Él, no nos podemos imaginar a un Jesucristo enojado. No nos podemos imaginar a un Jesucristo airado. Porque Jesucristo es amor. Que Jesucristo jamás ofendería a nadie. Porque dejó que lo abofetearan, que lo escupieran, que le arrancaran la barba, que lo clavaran en la cruz, que lo azotaran. Permitió que le hicieran todo eso y como oveja al matadero, no abrió su boca. ¿Saben qué? Desde que su ministerio comenzó y hasta que eso sucedió, Jesús abrió su boca. Y hubo ocasiones en las que se enojó. Hubo ocasiones en las que se enojó. En el capítulo 23 de Mateo, fariseos y escribas, hipócritas. Lean el recuento de cuando entró al templo y encontró ahí a los que vendían ovejas y bueyes y palomas y tenían mesas para cambiar las monedas de la moneda romana a la moneda judía. Lean cómo confeccionó un látigo y empezó a latigazos, a voltear las mesas y a decir: la casa de mi padre debió ser casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Aquí el Señor Jesús vio a su alrededor y los miró a todos y los miró con enojo. No me lo puedo imaginar porque ¿se imaginan a Dios enojado, airado? La palabra de Dios nos dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. La palabra de Dios está llena de referencias a la ira de Dios y cómo debemos hacer todo lo posible por escapar esa ira. Y cómo solamente a través de Jesucristo vamos a poder escaparnos de esa ira. Aquí Él se vuelve a ellos y los mira con enojo. La palabra que se traduce aquí enojo es la palabra en griego orge, que significa indignación, venganza, ira. Pero luego noten la siguiente palabra. Mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. El hombre y Dios en perfecta unión. El hombre y Dios en perfecta comunión en un solo ser, Jesucristo. La ira por ver los corazones tan endurecidos. La tristeza por saber que si no cambiaban iban a tener que ser receptores de la justa ira de Dios. Yo creo que nosotros debemos de tener este versículo memorizado para cuando nos enojemos con alguien, para que recapacitemos. ¿Qué es lo que nos está haciendo enojar? Porque lo que hizo enojar aquí a Jesús no fue que lo quisieran matar. Lo que hizo enojar a Jesús aquí no fue que lo hayan ofendido. Lo que hizo enojar a Jesús aquí no fue que le hayan faltado al respeto.
De nuevo, la semana que entra vamos a ver que aún las blasfemias contra el Hijo del Hombre son perdonadas. Lo que hizo enojar a Jesús aquí fue que su corazón estuviera tan endurecido y no se dieran cuenta de que necesitaban cambiar su manera de pensar para no recibir toda la ira de Dios. ¿Qué nos hace enojar a nosotros? La mayoría de las veces nos enojamos porque alguien hiere nuestro orgullo, ¿no es cierto? Porque alguien nos falta el respeto, porque alguien nos miente, porque alguien nos hace algo que desde mi punto de vista merece ser castigado con todo el peso de mi ley. El Señor no está enojado por eso. El Señor se enoja porque ve la dureza de su corazón y se entristece porque sabe que un día va a tener que lidiar con esa dureza. Nosotros también, cuando nos enojemos, pensemos antes de hacer cualquier cosa, ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy enojado? Porque si estoy enojado por algo que me está causando daño a mí, estoy enojado de una manera equivocada. Estoy enojado egoístamente. Estoy enojado y mi naturaleza va a ser querer hacer que la persona con la que estoy enojado pague. El enojo como el que tenía Jesucristo aquí va a hacer que la persona, va a hacer que mi corazón sienta para con la persona que me hizo enojar compasión. Compasión. Comprensión. Va a hacer que me mire yo mismo y que piense, yo hubiera hecho lo mismo. Y peor quizás. Y vamos a poder mantener nuestro enojo, vamos a poder tener nuestra ira bajo control. Pablo nos dice en Efesios que debemos airarnos, ¿pero qué? Pero no pecar. Debemos airarnos, hay ciertas cosas que nos deben hacer enojar, como salve una ballena y no al niño. Salve el hábitat de un ratón y no el hábitat de los seres humanos. Las injusticias, la esclavitud alrededor del mundo. Nos debe hacer enojar que Mariam en Sudán está sentenciada a morir por su fe en Jesucristo. Nos debe hacer enojar que este pastor en Irán todavía está encarcelado y no lo han soltado. Nos debe hacer enojar eso. Pero no debemos de pecar ni aún por ello. Tenemos que tener compasión de ellos, orar por ellos. Pero noten lo que hace el Señor Jesucristo aquí. Le dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano fue restaurada sana. Noten, al verlos a ellos, al ver la dureza de su corazón, él simplemente hace lo que es su naturaleza hacer, que es ayudar al hombre. Y Jesús ordena al hombre con la mano seca que hiciera algo que para ese hombre hasta ese momento había sido imposible, que era el mover su mano paralizada. ¿Se imaginan ustedes lo que ha de haber pensado el hombre? Tiene la mano toda seca. El Señor Jesucristo le dice, extiende tu mano. Me imagino que el hombre ha de haber pensado, Señor, tengo toda la vida queriendo extenderla y no he podido. Lo he deseado con todas mis fuerzas y no he podido. ¿No estás viendo? Quizás pensó, bueno, ¿por qué no la tomas tú y la extiendes? Quizás en su mente pensó, ¿qué tal si la trato de extender y no pasa nada y hago el ridículo delante de toda esta gente? ¿Qué tal si hago el esfuerzo y este hombre no es quien dice ser y todo el mundo se ríe de mí? Y no solamente matan a él, sino que me matan a mí también por haberle creído. Pero eso no fue lo que el hombre hizo, ¿no es cierto? El hombre a la palabra del Señor extendió su mano y ¿qué sucedió? Fue sanado. Fue sanado. El Señor dio la palabra, el hombre puso de su esfuerzo, Dios hizo el resto y el hombre fue sanado.
¿Saben que a veces es necesario que nosotros demos ese primer paso de fe en obediencia para ver que Dios obre de la manera que Él nos ha prometido que va a obrar y la manera en la que nosotros deseamos que Él obre? ¿No es cierto? Pero ¿cuántas veces en lugar de dar el paso de obediencia decimos, ay Señor, esto está medio difícil, no sé cómo le voy a hacer? ¿Por qué no me das un plan bien escrito de qué es lo primero que vas a hacer? ¿Cómo vas a lograr que esto suceda? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cuándo nos volvemos a reunir para hablar acerca de qué hacemos si algo sale mal? Queremos un plan como si el Señor nos estuviera proponiendo un plan de negocio, ¿no es cierto? Queremos todos los detalles. ¿Qué va a suceder, Señor? ¿Tú me lo garantizas? Déjeme decirle algo que el Señor nos ha garantizado a todos y yo no tengo temor de que me falle, de que un día me va a llevar al cielo. Entre ese día y hoy yo voy a tomar malas decisiones, voy a hacer cosas que no debería haber hecho, voy a firmar papeles que nunca debía haber firmado, voy a ir a lugares a donde jamás debía haber ido. Voy a escuchar consejos que jamás debía haber escuchado. Y saben que todo eso va a traer consecuencias, pero de algo estoy seguro, que cuando mi vida termine voy a estar en el cielo. Y por ello puedo seguir adelante, aun cuando yo sé que mi vida no va a ser perfecta. A veces es necesario que nosotros demos ese primer paso de fe para ver a Dios obrar. ¿Se acuerdan de cuando el Señor caminó sobre el agua? Mateo capítulo 14, comenzando con el versículo 22, leemos lo siguiente. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte para orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y Pedro, ¿verdad? Pedro, el aventado. Pedro, de quiera quería estar, todo quería hacer. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 20, él, Jesús, dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Vean lo que pasó aquí con Pedro? Es el Señor. Señor, yo quiero caminar sobre el agua igual que tú. Y el Señor le dice, ven. Pedro hubiera podido decir, pero dime en dónde están las piedritas que estás pisando para no hundirme. No, Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Yo sé lo que están pensando. Yo sé lo que están pensando. Pero Pedro se hundió por dudar, ¿que no? Sí. Pero cuando Jesús le dijo, ven, él fue. Y pudo andar sobre el agua. Déjeme preguntarle a usted, ¿cuántas veces le ha dicho Jesús a usted, ven? Y usted no se ha bajado de la barca para ir a él. Podemos decir todo lo que queramos acerca de Pedro, pero ¿saben qué? Se bajó de la barca y anduvo sobre el agua y vio el poder de Dios manifestado en él. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando el Señor nos dice ven? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Sí? Señor, por favor, dime exactamente lo que quieres que haga, cómo quieres que lo haga. A donde quiera que me digas, yo te sigo. Lo que me digas que haga, yo lo hago. En el ministerio que quieras que sirva, yo sirvo. Y se oye detrás del púlpito, necesitamos gente para que ayude en el ministerio de niños. En eso no, Señor, en otro, por favor.
¿Sabe que cuando estamos pensando, debería de servir aquí, debería de servir allá, debería de hacer esto, debería hacer lo otro? No son nuestro propiamente corazón que nos está diciendo, es el Espíritu de Dios que nos está llamando a hacer algo. Y cuando escuchamos desde detrás del púlpito, necesitamos ayuda en este ministerio o en aquel ministerio, ¿sabe que es el Señor que le está diciendo, ven, camina conmigo, camina sobre el agua? Podemos criticar a Pedro todo lo que queramos, pero se bajó. La pregunta es, ¿nos vamos a bajar nosotros? ¿De cuántos milagros y oportunidades de ser usados por Dios de una manera poderosa o de ver el poder de Dios a través de nuestra vida nos hemos perdido por no dar el primer paso de fe en obediencia? ¿De cuántas cosas nos hemos perdido? Pregúntese usted eso la próxima vez que piense, oh, yo quisiera que el poder de Dios se manifestara a través de mí, así como lo hace a través del hermano, la hermana fulana de tal, que me usara a mí, así como usa fulano, sutano, que se viera el poder de Dios en mi vida. Haga memoria, ¿cuántas veces el Señor le ha dicho, ven? Y usted ni siquiera se ha querido bajar de la barca. Se hundió, pero se bajó primero. Dudó después y se hundió. Pero esa debe ser una experiencia para nosotros también, de que una vez que nos bajamos no debemos de dudar. Y podremos caminar. Y luego noten lo que hacen los fariseos después de que este hombre fue sanado en el versículo 6. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Los fariseos y los herodianos no eran los mejores amigos, pero tenían algo en común. Los dos grupos se sentían amenazados por lo que Jesús estaba haciendo y los dos grupos querían matarlo. Y el hecho de que los dos grupos quisieran matarlo los hizo unirse, que normalmente no eran amigos, para buscar matarlo. Versículo 7 dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Y ya hablamos acerca de esto, cómo los demonios creen y tiemblan al oír el nombre de Jesús, pero no para salvación, sino que creen y tiemblan porque saben que sus días están contados. Versículo 13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Se digan, subió al monte, fue al monte a meditar, fue al monte a orar. De hecho, porque en Lucas 6, los versículos 12 y 13, el mismo relato se nos dice, en aquellos días él fue al monte a orar. Y noten que dice, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Esta era una decisión muy seria que el Señor tenía que tomar. Esta era una decisión muy importante para él, porque había llegado el momento en el que iba a escoger a los hombres que iban a andar con él, a los cuales él les iba a enseñar de tal manera que quedaran preparados para seguir la obra que él había venido a empezar. Y antes de tomar esa decisión, ¿qué hace? Se va al monte a solas y se pasa toda la noche orando a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tenía usted una decisión seria que tomar, importante que tomar, y que antes de tomarla se pasó la noche orando a Dios para que Él le revelara cuál era su voluntad para esa decisión? No me diga. No me diga. Es una pregunta nada más para que usted la piense en su mente y en su corazón. ¿Cuándo fue la última vez? Y yo creo que muchas de las decisiones que tomamos tendrían un resultado diferente si como Jesús nos diéramos a la tarea de orar al Padre antes de tomarlas, ¿no creen?
Pero empezamos a hacer cálculos en nuestra mente. Si hago esto, va a salir esto. Si hago aquello, va a salir lo otro. ¿Cuál de las dos cosas, con la cual de las dos cosas quiero lidiar? Esta se me hace más fácil, así es que me voy a ir por este lado, porque, etcétera, etcétera, etcétera. Señor, bendice mis planes, por favor. Oh, el Señor Jesucristo se dio a la tarea de orar. Y noten el versículo 14, dice, y estableció a 12. Y noten los propósitos. Primero, para que estuviesen con Él. Estableció a 12 para que estuviesen con Él. ¿Saben que Dios quiere estar con nosotros también? Y Él quiere que nosotros estemos con Él. Cuando alguien quiere estar con usted, y es alguien a quien usted dice amar, admirar, respetar, querer, y usted quiere estar con esa persona, ¿busca poder estar con ella? Sí, ¿verdad? El Señor quiere estar con nosotros. Y nosotros decimos que le amamos, que le queremos, que le respetamos, que lo admiramos. ¿Buscamos nosotros estar con Él? El Señor dice que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del siglo. Pero también está con nosotros y nosotros con Él después de eso. Porque ¿se acuerdan lo que les dijo a sus discípulos antes de morir e ir al cielo? Les dijo, si ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy a preparar lugar, volveré a ustedes. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Desde el momento en el que nos acercamos al Señor, desde el momento en el que Él nos llama, lo hace porque quiere estar con nosotros y nosotros debemos querer estar con Él porque Él nunca nos rechaza. Él siempre quiere estar con nosotros. Y si Él quiere estar con nosotros por una eternidad en el cielo, Él quiere que nosotros deseemos estar con Él, no solamente en el cielo, que vamos a estar por lo que Él hizo, pero que estemos con Él también aquí en la tierra. Y luego noten, primero para que estuviesen con Él y luego ¿para qué? Para enviarlos a predicar. Para enviarlos a predicar. Ese es nuestro llamado también, predicar la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, ir a ser discípulos de todas las naciones, predicándole el evangelio a toda criatura. ¿Y qué más? Versículo 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Para que tuviesen autoridad para hacer lo mismo que Él estaba haciendo. Y ¿saben qué? Nosotros también podemos hacer lo mismo. Él les dijo a sus discípulos que todas las cosas que Él había hecho y mayores ellos iban a poder hacer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iba a venir a morar no solamente en ellos, sino que estaría sobre ellos. Y ¿saben que ese mismo Espíritu está en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor? ¿Por qué entonces, si ese mismo Espíritu de poder está en nosotros, no hay más poder en la iglesia? ¿Por qué no estamos poniendo el mundo de cabeza? ¿Por qué no hay más sanidades? ¿Por qué no estamos haciendo correr a los demonios? Permítame sugerirle que porque no estamos usando el poder que Dios nos ha dado, porque no estamos conscientes del poder que tenemos en nosotros, porque no ejercitamos nuestra fe de tal manera que todas estas maravillas, milagros se manifiesten en la forma en la que la palabra de Dios dice que se pueden manifestar. En Hechos 1, versículos 6 al 8, pueden leerlo en su Biblia. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso sucedió en el principio del libro de los Hechos. Y saben que el libro de los Hechos es el único libro que no tiene fin. ¿Y saben por qué? Porque el libro de los Hechos todavía se está escribiendo hoy. Porque lo que la iglesia
haga hoy es parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque todos nosotros somos apóstoles. No nada más aquellos que traen una tarjeta que dice que son apóstoles, son apóstoles. Todos nosotros somos apóstoles porque todos hemos sido enviados a predicar el evangelio en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego nos da los nombres de aquellos a los que llamó: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, aquel que lo negó 3 veces la madrugada, que fue tomado preso; a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó o les dio el nombre Boanerges, esto es, hijos del trueno. Y se llamaban hijos del trueno porque eran de cabeza caliente, eran enojones. Cuando el Señor iba a ir a Jerusalén a morir, tenía que pasar por Samaria y los samaritanos no quisieron recibirlo. ¿Y saben qué hicieron Juan y Jacobo? Fueron con el Señor y le dijeron: Señor, ¿por qué no pedimos que caiga fuego del cielo y los queme a todos así como Elías? Eso es lo que hacemos nosotros muchas veces, ¿verdad? Señor, haz que caiga fuego sobre la casa de mi vecino porque siempre se está estacionando enfrente de mi casa. Ya no soporto a sus hijos en patineta toda la tarde, no me dejan ver las noticias. ¡Fuego, Señor! En el versículo 18 sigue diciendo Andrés, quien fue quien llevó a Pedro a Jesús; a Felipe, que después fue conocido como el evangelista. Ahora tenemos aquí Bartolomé, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el cananista, de quien no sabemos mucho, ¿verdad? Algún día en el cielo sabremos su historia también. Pero luego tenemos aquí a Mateo, del cual hablamos la semana pasada, que antes se llamaba Leví, que era el publicano, el coleccionista de impuestos. Y luego tenemos a Tomás, que dudó de la resurrección de Cristo. En el versículo 19 dan su propio versículo a él por ser tan especial: Judas Iscariote, el que lo entregó. Y vinieron a casa. Digo, se pasó orando toda la noche y este es el mejor grupo que pudo encontrar. Alguien que lo iba a negar, un par de enojones, un traidor, un publicano. Pero esos fueron a los que él quiso llamar. Él los quiso, él los llamó. Él pidió consentimiento al Padre y esto fue lo que el Padre le reveló y los llamó. ¿Y saben qué? Me da gusto que haya llamado a este grupo de personas. Porque a veces yo soy un Pedro cualquiera. Creo que todo lo puedo hacer y pocas cosas me salen bien. Como dice mi mamá, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Sí? Como Juan y Jacobo, alguien me hace enojar y quiero que caiga fuego del cielo y lo chicharre inmediatamente. Como Mateo, el amor al dinero, el amor a tener más cosas, más grandes, más nuevas, mejores, a veces hace perder la visión. Me da gusto que haya llamado a este grupo de personas porque son igual que yo. Son igual que yo. Y eso me da aliento para pensar que si Él los tomó a ellos y los convirtió en lo que los convirtió, Él me puede tomar a mí y convertirme en lo que Él quiere que sea. Pablo les escribe a los Corintios en 1 Corintios 1, 25 al 31. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios. Si alguna vez se ha preguntado por qué lo escogió Dios a usted, es porque es un necio. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Saben que este grupo de individuos no era el grupo que yo hubiera escogido quizás? Pero el Señor no estaba mirando lo que eran, sino lo que iban a ser 3 años y medio después.
por haber estado con Él. Después de 3 años y medio se convertirían en pastores, en profetas, en misioneros. Y ¿saben qué? El Señor puede hacer lo mismo con todos y cada uno de nosotros, si así como ellos, nosotros también estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro en la obra del Señor. Porque Él está con nosotros y Él quiere que estemos con Él. Lo único que tenemos que hacer es rendirnos a Él. Cuando los apóstoles fueron llamados por el concilio para juzgarlos por haber sanado a aquel hombre que estaba en la puerta de la Hermosa pidiendo limosna, ¿se acuerdan? Los pusieron ante el concilio y los dijeron que dejaran de hablar de Jesús, acerca de Jesús. En Hechos capítulo 4, comenzando con el versículo 11, hablando Pedro de Jesús, les dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, o sea, sin educación, y del vulgo, se maravillaban. Y noten lo que dice la última frase de este versículo: y les reconocían que habían estado con Jesús. Déjeme preguntarle, ¿el mundo reconoce que nosotros hemos estado con Jesús? ¿El mundo nos puede ver a nosotros y saber que hemos estado con Jesús? ¿Saben que al salir de aquí esta mañana, al salir de aquí esta tarde, hay que pensar, hay que recapacitar, hay que proponernos que a donde quiera que vayamos y que el mundo nos vea, el mundo va a reconocer que hoy estuvimos con Jesús? Porque Jesús está aquí en medio de nosotros. Jesús está en nuestro corazón por el medio del Espíritu Santo. Y el mundo debe reconocerlo. No importa que seamos, no importa cuál sea nuestro trasfondo cultural, no importa que nuestra familia sea la familia más disfuncional del mundo. Y si alguien tiene una familia que no sea disfuncional, por favor, deme el secreto para poder componer la mía. No importa. Si hemos estado con Jesús, el mundo lo va a notar, el mundo lo va a ver, el mundo lo va a reconocer. Porque no se trata de nosotros, se trata de simplemente Jesús. Amén.